reformas que se llevaron que los partidos tradicionales promovieron, en algunos casos llevaron adelante, en otros no, en los años 90, ayudó a que el Frente Amplio empujara a la derecha a los partidos tradicionales y el sistema finalmente quedó configurado en dos bloques de similar tamaño y claramente diferenciados ideológicamente, ¿no? Agustín lo ha hecho en varios artículos mostrando cómo correlaciona el voto al bloque desafiante o al Frente Amplio con posiciones ideológicas de izquierda y el voto a posiciones, a los partidos tradicionales con posiciones del centro a la derecha, que es una correlación muy fuerte. Bueno, de esto justamente creo que porque el sistema a su vez de balotage precisamente es compatible con esta estructura de bloques. Por un lado con el multipartidismo, pero por otro lado con la organización en bloques, porque al haber segundas vueltas, bueno, básicamente la tendencia va a ser a que los distintos partidos se coaliguen en torno, sean los partidos o sea la ciudadanía. En la segunda vuelta hay solo dos candidatos. Los partidos normalmente se coaligan porque si no se coaligan los partidos, se coaligan los ciudadanos y entonces los que salen perdiendo son los partidos, ¿no? Los partidos muchas veces en los balotajes quieren hacer creer algo así como que le mandaron a sus electores a votar a fulano, cuando en realidad los partidos saben que sus electores van a votar a fulano y ellos hacen como que los mandan para seguir teniendo la consideración del caso. Seguí nomás, que ya estamos terminando. Tranquilos allá, esto es todo lo que tengo que decir. Una cuestión muy importante de la estructura del sistema de partidos uruguayos es su fraccionalización. El formato electoral con primarias presidenciales, no tanto por las internas, pero sobre todo por las primarias presidenciales, ha acentuado algo que ya venía en los partidos tradicionales, pero que no estaba presente en el Frente Amplio, y es que la fraccionalización se exprese en torno a dos grandes macrofracciones y no a múltiples fracciones. El Frente viene más con el formato de múltiples fracciones, pero la última competencia interna del Frente se pareció mucho a una típica de partido tradicional. Dos macrofracciones representadas por las dos figuras más importantes, que también tienden a diferenciarse ideológicamente. Una cosa importante del sistema electoral y la competencia ideológica, además, es la separación de las elecciones municipales. Nosotros sabemos que en las elecciones municipales el clientelismo es mucho más fuerte. Nadie sabe bien cuánto traccionaba el sistema de abajo arriba en el sistema anterior. Es decir, cuánto lograba el intendente, digamos, que te vote a su partido en el nivel nacional, porque el intendente está más cerca de la gente, porque da una mano, porque ayuda, porque lleva materiales para la obra, en fin, por una cantidad de cosas. Al separar la elección nacional, se hace mucho más difícil el clientelismo directo y por lo tanto se favorece mucho más la competencia ideológica. Tendremos entonces partidos con dos macrofracciones y en realidad todo lo que estoy diciendo se puede resumir en esta frase, que es que si nada cambia, lo más probable es que todo siga como está, pero se pueden, y ahí entrando un poquito en lo que hacía Agustín de hilar más fino, a un par de predicciones más puntuales. Creo que es inevitable que haya un crecimiento electoral a la izquierda del FA, no a la izquierda del FA, sino de otro partido a la izquierda del FA que perfectamente puede ser Asamblea Popular. Eso es inevitable porque el FA está mostrando que su programa no es más que socialdemocrático, no es menos que socialdemocrático, pero no es más que socialdemocrático, pero el Frente Amplio sigue teniendo sectores políticos y electorado más bien revolucionario, que puede aceptar un programa socialdemocrático si es una transición hacia un cambio de régimen, ¿no? Eliminar el capitalismo y construir el socialismo. Pero como el Frente no va a ofrecer esto, y como ya pasó además, porque un grupo ya se fue del Frente Amplio, seguramente ocurra que algún grupo del Frente Amplio, alguna parte de algún grupo del Frente Amplio, y si no, electores del Frente Amplio, van a decir, no, a mí no me interesa votar por la socialdemocracia, yo quiero votar a una izquierda revolucionaria, y bueno, dependerá de otros factores coyunturales, crisis económica, liderazgos carismáticos, que ese espacio pueda crecer, pero yo no tengo la menor duda que en el mediano plazo ese espacio va a crecer. Y del lado de los partidos tradicionales, a mí lo que me falta hoy es el ala ballista del Partido Colorado.
¿no? Es decir, la hegemonía de un candidato en un partido tradicional no es el mejor escenario para ese partido, es lo que estamos acostumbrados a ver. Por lo tanto, el Partido Colorado le iría mejor si tuviera un buen candidato potente a la izquierda de Pedro, ¿no? Yo no sé si eso va a pasar. Ese sería un escenario donde los dos partidos tradicionales se superponen ideológicamente, cosa que han hecho muchas veces, no están diferenciados, no hay un partido tradicional es más de izquierda y el otro claramente más de derecha. Tienen matices, pero más bien han jugado superpuestos, con una a la izquierda y una a la derecha, los dos partidos. El otro escenario, es decir, o el Partido Colorado se equilibra y los dos, y ahora, no sé, y el herrerismo renueva su liderazgo para equilibrar también, o de repente, en realidad lo que podría llegar a ocurrir, y eso sería una novedad, es que se diferencien claramente los blancos de los colorados, pensando en los predominios actuales. Es decir, si la alianza predomina en el Partido Nacional, será un partido más de centro, ¿no? Más parecido al Frente Amplio programáticamente, etcétera, y si sigue predominando Vamos Uruguay en el Partido Colorado, será un partido más a la derecha y podrían diferenciarse, ser dos partidos más distintos ideológicamente. Esas son las cuestiones concretas que quería decir. Perdón si me extendí en el tiempo. Gracias por pasármela. Bueno, muchas gracias a Marcelo por invitarme, a Lucía, que se encargó de los arreglos por mail. Yo me voy a concentrar en la tercera pregunta. En función de mi campo de especialización, y sobre todo me voy a concentrar en el tema de las mujeres y los escenarios de representación de género en el futuro. Para observar cómo podrían ser los escenarios de representación de género en el futuro, es decir, cómo podría variar la tasa de presencia de mujeres y de hombres en los parlamentos, que son por lo general los órganos que más consideramos para estudiar estos temas. A mí me parece que hay tres aspectos sobre los cuales reflexionar, y antes de que se pongan a mirar la gráfica que todos están mirando, quisiera mencionárselos para hacer este análisis en lo que sigue. En primer lugar, mirar el escenario actual de representación de mujeres y hombres en los parlamentos, en el Parlamento uruguayo en particular, y proyectarlo, es decir, proyectarlo si nada pasara, ¿sí? Si nada raro pasara. En segundo lugar, mirar el escenario actual y proyectarlo a la luz de algún cambio institucional que sepamos que se va a producir en el futuro, ¿sí? Y en tercer lugar, mirar el escenario actual, proyectarlo a la luz de un cambio institucional que sepamos que se va a producir en el futuro, y también observar cómo ese eventual escenario podría cambiar a la luz de otros factores de intervención. Entonces, en primer lugar, respecto al escenario actual, ese gráfico que ustedes tienen allí, la representación en política, este es un dato muy conocido ya. La representación de las mujeres en política en Uruguay es una de las más bajas de América Latina. Ahí ustedes, ese gráfico es un gráfico con los últimos datos de la Unión Interparlamentaria, que clasifica a los parlamentos por sus cámaras bajas según el porcentaje de mujeres en orden descendente. Ustedes ven allí que de 17 países en el gráfico, Uruguay ocupa el lugar 12, es decir, una de las peores posiciones en América Latina. Si miramos el total del ranking de la Unión Interparlamentaria, que clasifica a los parlamentos, a 188 parlamentos del mundo, Uruguay ocupa el lugar 76, ¿sí?
Si vemos cómo ha evolucionado la tasa de mujeres parlamentarias en Uruguay, es el siguiente gráfico que tienen allí, lo que observamos es un crecimiento de la tasa de mujeres en el Parlamento, ¿sí? Desde el 0, en el 84, donde no hubo mujeres electas como titulares, hasta el entorno de el 15% en la Cámara de Diputados en el 2009. El 15% de electas, ¿sí? Luego eso cambió en función de los pases que se produjeron, porque algunas mujeres fueron electas intendentes, ¿sí? Entonces, eso simplemente es un cambio que llamamos de tipo vegetativo, ¿sí? O natural, sin la intervención, se produce sin la intervención de ningún mecanismo que influya sobre la tasa de mujeres más que el crecimiento normal. Entonces, si tuviésemos la historia, la secuencia temporal del gráfico anterior que les mostraba de Uruguay comparado con el resto de los países de América Latina, lo que observaríamos es que la posición de Uruguay en el mundo y en América Latina es peor, pese a que la tasa de mujeres en Uruguay en el Parlamento aumentó. Y esto es así porque otros países mejoraron sus tasas más que nosotros, ¿sí? Bien. Entonces, esto es el escenario actual. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para pensar la representación de mujeres en el futuro? El primer elemento que deberíamos tener en cuenta es la aplicación en el año 2014 de la cuota aprobada, de la cuota de género aprobada por el Parlamento en 2009. ¿Sí? La cuota, quizás algunos sepan, es una cuota clásica que establece que, una cuota clásica del 30%, ¿sí? Establece que de cada terna de titulares y suplentes, por lo menos uno de los integrantes de la terna tiene que ser de distinto sexo a los otros dos. ¿Cómo pensar que impactará la cuota en las elecciones de 2014? Que por otro lado son, según el texto de la ley, las únicas elecciones en que se aplicará la cuota, porque por el artículo 5 de la ley, la aplicación futura de la cuota queda a evaluación de la siguiente legislatura. ¿Cómo pensar que la cuota impactará? ¿Cómo impactará la cuota? Creo que hay que tener, y la experiencia de otros países y también la experiencia uruguaya, porque Uruguay sí aplicó la cuota para las elecciones internas del 2009, ¿sí? Para la elección de convencionales, nacionales y departamentales. Creo que deberíamos tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, cómo se combina la cuota que tiene votado Uruguay con el tipo de sistema electoral que tenemos, ¿sí? Hay sistemas que son más amigables para el uso de la cuota que otros. Y en segundo lugar, cuáles serán las estrategias de los partidos de cara a la aplicación de la cuota, ¿sí? Los partidos tampoco, ante una nueva regla, ¿sí? No es de esperar que actúen de manera neutra, sino que tengan sus estrategias. Bien, respecto al sistema electoral, el sistema electoral uruguayo no es, decía, uno de los más amigables al uso de cuotas, por dos razones en particular. En primer lugar, por el tamaño de las circunscripciones, ¿sí? Las cuotas tienen más efectos cuando las circunscripciones son más grandes, y en Uruguay solo tenemos dos circunscripciones grandes, que son el Senado y la Cámara de Representantes para Montevideo, ¿sí? Donde se eligen 30 escaños y entre 42 y 44 en la Cámara de Representantes en Montevideo. El resto, bueno, Canelones es una circunscripción que llamaríamos mediana, que elige en torno de 14 diputados, y el resto son circunscripciones pequeñas, ¿sí? Que eligen entre 2, 3, 4 y algunas veces, algún departamento, 5 diputados. Entonces, esa es una primera limitación.
¿Por qué? Porque, bueno, porque los partidos tienden a colocar a las mujeres en los lugares de más abajo de las listas, ¿sí? Aun cuando exista cuota, y eso es algo que voy a mencionar más adelante. Entonces, para competir, para resultar electo en una circunscripción pequeña, es necesario encabezar una lista. Y eso se vuelve, el efecto de eso es peor aún en Uruguay, porque Uruguay es un sistema en donde los partidos pueden presentar múltiples listas que compiten entre sí, ¿sí? Entonces no es de esperar que una lista saque más de un diputado, ¿sí? Y quien gana es quien encabeza. Entonces, por eso, la aplicación de la cuota en este contexto es de bastantes pocos efectos. El gráfico siguiente, entonces, lo que muestra es una simulación que hicimos en el Instituto de Ciencia Política de qué hubiese pasado si se hubiese aplicado la cuota en las elecciones de 2009, ¿sí? La cuota en el Parlamento. No miren el resultado que dice paridad, porque bueno, ese es un escenario que no estamos considerando. Uruguay recién aprobó una cuota de 1/3, cuando en realidad el mundo y otros países de la región están discutiendo la paridad, o sea que es un escenario bastante lejano. Simplemente miremos el resultado real, que es la columna negra, y el resultado con cuota, que es la columna gris clara. Lo que hubiese pasado allí, bueno, lo primero que pueden ver es lo que les comentaba. La cuota no tendría efectos en las circunscripciones pequeñas, ¿sí? Sí tendría efecto en Montevideo y en el Senado. Y en Canelones un efecto pequeño, ¿sí? Aumentaría en 1. ¿Cómo nosotros hicimos para simular este escenario? Bueno, lo que asumimos era que aquellas listas en donde había mujeres en una terna, por ejemplo, una mujer estaba encabezando la lista, ¿sí? No la bajábamos de posición, considerábamos que la mujer iba a seguir en ese lugar y entonces no agregamos otra mujer a la terna, ¿sí? Consideramos que los partidos aplicarían la cuota de manera minimalista, pero que aquellas mujeres que ya habían ganado una posición que no era la tercera, continuarían en esa posición, ¿sí? Y en aquellas ternas en donde no había mujeres, pusimos una mujer en el tercer lugar, que sería el último lugar permitido por la ley, y nos dio eso. Entonces, lo que nos dio es, como pueden ver allí, que el porcentaje de mujeres en el Parlamento, la cantidad de mujeres, porque allí no tienen porcentajes, tienen cantidad, la cantidad de mujeres en el Parlamento aumentaría, siempre quedaría por debajo del umbral que establece la cuota, y esto es en función de las características del sistema electoral y de las estrategias partidarias, a las que ahora me voy a referir. Pero las mujeres pasarían de 19 mujeres electas a 26, y eso representaría un 20% del Parlamento, ¿sí? Se pasaría de una tasa del entorno del 15, como resultó en el 2009, a una tasa del entorno del 20. ¿Qué es de esperar? Entonces, esto un poco en relación a la aplicación de la cuota y el sistema y nuestro sistema electoral. Pero en segundo lugar, ¿qué es de esperar respecto a las estrategias que los partidos tengan en relación a las cuotas? Lo que observamos en el seguimiento electoral de 2009 en relación a la aplicación de la cuota en las internas es que la mayoría de las hojas de votación de los partidos, de los tres principales partidos, es decir, del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio, sin demasiadas variaciones entre ellos, tendieron a aplicar la cuota de forma minimalista. Esto es, colocando a las mujeres en el tercer lugar permitido, ¿sí? Esto tampoco es de extrañar demasiado, porque en el mundo, en general, cuando se han introducido cuotas,
los partidos tienden a tener este tipo de comportamientos y otros también de forma de trampear la cuota, ¿sí? Aquí no se está trampeando, simplemente se está aplicando de la forma más minimalista posible establecida por la ley. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué deberíamos esperar si estas tendencias se producen? Bueno, deberíamos esperar un escenario similar en cuanto a tendencias al gráfico de simulación que les mostraba, con un aumento de la tasa de mujeres en el Parlamento en algunas circunscripciones, ¿sí? En aquellas circunscripciones donde la cuota más lo permite, y con estrategias de corte minimalista por parte de los partidos. Ahora bien, no sé si me pasas, Agustín, porque no sé si tengo algo más. Ahí está. Ahora bien, no miren esta gráfica todavía, pero ¿cómo podríamos alterar esta situación, ¿sí? O pensar en alterar esta situación de aplicación de la cuota en un contexto de estrategias minimalistas por parte de los partidos y de crecimiento de la tasa de mujeres mejor a lo que venía siendo sin cuota, pero nada sorprendente, ¿sí? En primer lugar, creo que una estrategia a llevar adelante por el Parlamento y la Corte Electoral sería mejorar el mandato de posición, ¿sí? El mandato de posición de las cuotas es simplemente el lugar que en muchas leyes existe de cómo colocar a las personas, ¿sí? A hombres y mujeres en las listas. El mandato de posición de nuestra cuota simplemente establece que de cada 3 titulares de la terna, 1 tiene que ser de distinto sexo al de los otros 2, ¿sí? Pero eso no tendría efecto en las circunscripciones pequeñas, por ejemplo. Y tampoco nos salvaría de que listas que ganan solo 2, ¿sí? 2 diputados o 2 senadores, allí la cuota tampoco tendría efecto. Entonces, una alternativa para mejorar el mandato de posición es establecer que el segundo, ¿sí? el segundo integrante de la lista deba ser de distinto sexo a los otros 2, por ejemplo. Y en las circunscripciones pequeñas, si bien la aplicación de la cuota es bastante difícil, creo que una estrategia para mejorar el mandato de posición es establecer que el suplente, ¿sí? En aquellas listas con suplente respectivo y también en las listas con suplente preferencial, el suplente deba ser de distinto sexo al titular, ¿sí? Entonces es probable que allí la suerte de las mujeres mejore. Ahora, esto en cuanto a reglas, pero hay otra estrategia que es posible tener en cuenta en función de algunos datos de opinión pública de nuestro país. Y es estrategias que podrían llevar a cabo las mujeres de los partidos de cara a la aplicación de la cuota, mostrando a los seleccionadores de candidatos y a los gatekeepers dentro de los partidos que ellas son atractivas en términos electorales, ¿sí? Es decir, que pueden captar votos, porque en definitiva lo que los partidos quieren es captar votos, ¿sí? Y no pondrán a candidatos que piensen que no captarán votos, ¿sí? Es una estrategia, es un razonamiento bastante obvio. Entonces, una estrategia para las mujeres creo que debería ser mostrar que ponerlas en lugares alibles, mostrar que no ponerlas en lugares alibles puede tener un costo para los partidos políticos y que ellas pueden captar votos de la misma forma que los hombres. Ahora, esto, en términos de palabras, parece que está muy bien, pero ¿en qué podríamos apoyarnos, ¿sí? Para que esto fuera realmente cierto? Hay algunas encuestas, hay una que
estos temas no son muy preguntados por las encuestas de opinión pública, pero a fines de 2008 en el Instituto de Ciencia Política realizamos una encuesta de opinión pública preguntando a las personas su opinión sobre las mujeres y la política. Esa encuesta tenía varias preguntas y una de las preguntas que les hacíamos era algo como, actualmente en el Parlamento hay X cantidad de mujeres, creo que en ese momento era algo como 11%. Actualmente en el Parlamento hay un 11% de mujeres. ¿Usted piensa que está bien la cantidad de mujeres que hay ahora, que debería haber más, que debería haber menos, o que el sexo de los miembros del Parlamento es irrelevante? ¿Sí? En general, cuando se hacen preguntas de este tipo, las personas suelen contestar preguntas socialmente deseables, pero de todas formas es bastante elocuente el porcentaje de personas que dijo que debería haber más mujeres en el Parlamento, ¿sí? Del entorno del 60%, como ven allí en el gráfico. Esto parece indicar entonces un escenario en el cual... ¿Es la hora? En el cual al electorado, si bien, como decía Marcelo, no parece ser un clamor popular, ¿sí? Que haya más mujeres en política, por lo menos parecería que en el electorado el clamor popular es mayor que el clamor que hay dentro de los partidos políticos, ¿no? La siguiente, por favor. Si miramos esto por sexo, también parece bastante elocuente que no todo que el electorado no se distribuye, o la opinión pública no se distribuye de manera homogénea en esta respuesta, sino que por lo general son las mujeres las que dicen que debería haber más, o un porcentaje mayor de mujeres en relación a los hombres, afirma que debería haber más mujeres en el Parlamento. Esto tampoco es... no es casual, ¿sí? En otros países, con estudios no sobre mujeres, pero sobre minorías étnicas o raciales, se han observado tendencias de este tipo. Y es simplemente que el sujeto subrepresentado o excluido tiende a identificarse más con el sujeto subrepresentado o excluido, ¿sí? Esto no significa que las mujeres en Uruguay vayan a votar mujeres, porque en Uruguay se vota principalmente... Se vota principalmente, no, se vota por partidos, ¿sí? Y dentro de los partidos se vota por listas. Pero bueno, es un dato de la realidad bastante elocuente para tener en cuenta por aquellas mujeres que deberían tener una estrategia al interior de los partidos, de cara a la aplicación de la cuota. Y el último gráfico que quisiera mostrar es este. Y está relacionado con el anterior, ¿sí? ¿Por qué el electorado piensa que... o cuál una de las razones por las que el electorado piensa que debería haber más mujeres en política? Simplemente por una razón de justicia, podría ser simplemente por una razón de justicia, pero también por razones de representación política, ¿sí? ¿De qué tipo de cosas representan las mujeres? Entonces ahí hicimos una pregunta que era... No era exactamente esa, pero decía algo como: las mujeres en cargos políticos promueven los mismos temas que los hombres o promueven temas distintos, y les dábamos algunas opciones para que contestaran. Y un gran porcentaje de la población, de los encuestados, respondió que promueven temas y valores algo distintos, ¿sí? Y esto es bastante importante porque es cuando la representación descriptiva, es decir, la representación descriptiva alude a la representación social, ¿sí? Nuestro sistema y la mayoría de las democracias del mundo están basadas en representación sustantiva. La representación que hacen los partidos es una representación sustantiva, es la representación de ideas, ¿sí? Muchas veces esa representación de ideas también se le introducen criterios descriptivos de representación, que es la representación social, ¿sí? Las cuotas son una forma de introducir una representación descriptiva. Ahora, lo relevante en términos de representación
es cuando la representación descriptiva se une con representación sustantiva, ¿sí? Es decir, cuando el sujeto ausente, en este caso las mujeres, trae consigo un tipo de representación